¿Sabías que los dientes que han sido tratados endodónticamente representan para su restauración un problema especial? En el siguiente video educativo hablaremos de la reconstrucción de muñón en dientes tratados endodónticamente. A continuación, explicaremos un caso clínico de un remanente radicular del primer premolar superior derecho que va a recibir un espigo muñón colado. Como ven aquí, tenemos una vista por vestibular y una vista por oclusal y una gran destrucción coronaria. Antes de comenzar a trabajar, debemos contar con todo el instrumental y material necesario para su realización. Entre el instrumental básico tenemos piedras de diamante, pinza mosquito, fresas piso o gaze, vaso Dappen, tijeras y espátula 7A. Y entre los materiales tenemos una resina acrílica autopolimerizable de la marca Duralay, polvo y líquido, espigos o pines de policarbonato, prefabricados, vaselina y papel de articular. Mesomo en el 2010 refiere que se debe realizar el acabado de la terminación cervical del remanente con redondeado de los ángulos alrededor de los canales. Esto evita la concentración de tensiones después de la cementación de la restauración definitiva. Al mismo tiempo, Pegoraro nos aconseja que para proceder a la preparación del conducto se debe tomar en cuenta la longitud de este, la cual puede ser equivalente a 2/3 del remanente dental o a la mitad de la distancia entre la cresta alveolar y el ápice radicular, o dejando 4 milímetros de gutapercha para garantizar el sellado efectivo en esa región. Seguidamente, procedemos a la remoción del material obturador, utilizando para ese fin las fresas indicadas con el diámetro apropiado y con la ayuda de una guía de penetración. Desobturado el conducto, se verifica con una radiografía periapical ese mínimo de 4 milímetros de material obturador en el ápice del conducto. Seguidamente, confeccionamos el perno muñón colado, pero antes debemos lubricar con vaselina o agua los conductos de ese remanente radicular, al mismo tiempo la porción coronaria, con la finalidad de aislar el acrílico preparado. El procedimiento para preparar el acrílico es utilizar el vaso Dappen y una espátula, como observamos en la fotografía número 2. Posteriormente, cuando tenemos esa resina acrílica fluida, la introducimos dentro del canal con una sonda o con una espátula, como vemos en la fotografía número 3. Y posteriormente se introduce el pin dentro de los canales, como observamos en la fotografía 4, y el material en exceso es acomodado en el pin para confeccionar la porción coronaria. Observemos aquí en la fotografía número 6 cómo queda el patrón de acrílico para el perno muñón colado. Fidelidad del patrón de acrílico a nivel radicular. Se debe tomar en cuenta también que durante la polimerización del acrílico, el conjunto de pines deben ser removidos varias veces dentro del conducto para evitar que quede retenido por la presencia de retenciones dejadas durante la preparación de él. Después de obtener la porción radicular, se procede a cortar el pin a nivel oclusal, como lo observamos en la fotografía número 1. Se retira con una pinza mosquito y se comienza a agregar acrílico, dándole forma de preparación.
y se comienza a tallar la porción coronaria, utilizando para este fin las fresas de diferentes granos, siguiendo los principios del tallado para la colocación de la futura restauración protésica. Vemos aquí el patrón de acrílico culminado en la fotografía número 3. Luego se procede a probar en boca el patrón de acrílico. Como observamos en esta fotografía, tenemos una vista por vestibular del patrón de acrílico en boca, una vista de relación interoclusal y una vista oclusal de ese patrón de acrílico. Finalmente, se envía al laboratorio para ser reemplazado el patrón de acrílico por una aleación metálica, el cual se adaptará en el interior del conducto y de manera pasiva, para luego ser arenado con óxido de aluminio, limpiado con alcohol absoluto y secado completamente. La cementación se puede realizar con cementos de fosfato de zinc, ionómero de vidrio o cementos de tipo resinoso. Como conclusiones podemos decir que los pernos muñones colados están indicados en dientes con poca estructura coronaria y en pacientes con parafunción. Asimismo están contraindicados, según Mesomo, en pacientes con alta incidencia estética que reciban coronas cerámicas sin metal o coronas de cerómero y en canales muy amplios con paredes dentinarias delgadas. Este video educativo fue realizado por Natalie Díaz Flores, odontólogo y docente, para el programa PA de actualización de los docentes.